noches. Mi nombre es Luis Felipe Rosas Manzano y soy propietario de la página web de Wix que tú estás teniendo el placer de visitar. Como te podrás haber dado cuenta, nuestra página está dedicada a hablar sobre el libro Niebla de Miguel Unamuno. Este escritor vivió múltiples acontecimientos muy importantes que definitivamente definieron su psicología y la manera en que él pensaba y buscaba transmitir en sus obras. Hay que empezar por citar que Miguel Unamuno fue un escritor que le tocó vivir a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Entre estos años se encuentran múltiples acontecimientos políticos y sociales muy importantes. Por principio de cuentas, en España, que era el lugar de donde provenía el escritor, en 1875 se reinstauró la Casa de Borbón, una casa monárquica. ¿Esto qué significó para España o por qué es importante? Seguramente te estarás preguntando. Bueno, porque evidentemente al regresar a una monarquía, como en España como en muchos otros lugares, se entiende que se regresa a una forma de pensamiento muy cuadrada, es decir, que todo aquel libro, toda aquella publicación o todo aquel juicio de moral que se hiciera dentro de la sociedad y de la política iba a estar dominada o prediseñada por los estatutos éticos que marcaba la religión. Esto supone un problema muy grave porque no solamente indica un adoctrinamiento voluntario o bueno, más bien obligado, forzado hacia la sociedad, sino que también es una muestra clara de que en España, con el regreso de la monarquía, se estaba también reinstaurando una burguesía oligárquica. Eso quiere decir que existían dos bandos en España, socialmente hablando, por así decirlo. Los burgueses, una clase alta, poderosa y económicamente sostenible, y por el otro lado teníamos a personas muy pobres que ni de cerca contaban con los con medios similares a los burgueses. Entonces aquí tenemos un primer factor muy importante que es la desigualdad social. En España, y hace muchos años como ahora, este tipo de cuestiones de el rico muy rico y el pobre muy pobre, pues genera descontento social, ¿no? Y la gente harta de estas artimañas propuestas por el gobierno, pues decidió intentar hacer un cambio democrático, ¿no? Entonces, para dar pan y circo al pueblo, la monarquía decidió hacer unas elecciones para preguntarle a la gente, una especie de referéndum, para preguntarle a la gente si realmente quería que continuara la monarquía o si deseaban otra forma de gobierno. ¿Qué fue lo que sucedió? Que evidentemente la gente votó por un cambio democrático. Sin embargo, la monarquía manipuló las elecciones para que salieran los resultados a su favor. Y eso se comprueba porque las actas que se encontraron en territorios de caciques o gente afines a los monárquicos, pues ganaba el ala conservadora de la política española, y en los demás pueblos marginados o afectados, pues evidentemente elegían un cambio democrático. Así se fueron forjando muchas tensiones en España, que se manifestaron en revueltas, en manifestaciones pacíficas, que poco a poco fueron radicalizándose, encontrando su punto máximo cuando se veían totalmente apabullados. No había buena educación, no había buenos salarios, los trabajadores eran explotados, la población era ignorante, no se podía contar con bienestar social y por si fuera poco, el país se encontraba por los suelos. No existía rastro alguno de modernidad y esta situación, como comenzamos en la etapa de los Borbones, en 1875, llegó a 1930. Sí, todo este periodo abarca Miguel Unamuno. ¿Qué pasa en 1930? Pues que en Europa se empiezan a forjar ideas como el nazismo y el fascismo, lo cual termina por radicalizar todo este malestar social que existe en todas estas ideas y finalmente pues desembocó en una guerra civil española de 1936 a 1939, 3 años duró. Acabó justamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a Miguel Unamuno no le tocó ver la guerra civil como tal. Sin embargo, creo que ya hasta este punto ya tenemos ciertos acontecimientos importantes que nos ayudan a entender un poco más la psicología de Miguel Unamuno. Para nadie es fácil vivir una situación social tan difícil como la que él percibió y a la que tuvo que sobrevivir durante toda su vida en España.
Vivió revueltas, vivió cambios de ideas, disrupción social, una creciente radicalización de las ideas, una falta de modernidad en su país muy importante, una reinstauración de una monarquía que pues regresó a España muchos años atrás con los valores religiosos a tope. Y pues yo creo que eso ayuda a entender un poco la vocación rebelde que tenía Miguel Unamuno para ser un agente disruptor, alguien que pensara distinto y sobre todo un escritor que anteponía el espíritu por sobre cualquier otro interés. O sea, era muy humano. Y yo creo que sin lugar a dudas todos estos acontecimientos sociales que les acabo de mencionar con anterioridad hacen de Miguel Unamuno uno de los escritores más completos, con la historia de vida más fascinante que he leído de algún escritor en estos años comprendidos de su vida. De hecho, muchos lo catalogan como el más culto. Y sin lugar a dudas, yo creo que deberíamos informarnos un poco más sobre él porque encontraremos información muy importante y muy interesante. Espero que les haya gustado el video y que les haya llamado el tema sobre el escritor Miguel Unamuno. Te invito a que sigas visitando nuestra página y que por medio de YouTube también sigas viendo nuestros videos. Hasta pronto.